Seguimos entonces en Galicia Opina. Desde el 17 de este mismo mes y según la ley electoral, las encuestas, o mejor dicho, su publicación en los medios de comunicación está prohibida para no interferir o no incidir en el voto de los ciudadanos. Sin embargo, los partidos políticos continúan haciendo sus propios sondeos hasta el último momento. Último cuarto del partido y última posesión. Apenas queda tiempo para nada más, pero el resultado está por decidir. Falta encarar el último ataque, una última jugada que decidirá con cuántos puntos acabamos el encuentro. En este caso, el trabajo de los últimos 4 años y la trayectoria histórica es quien define si ese resultado sirve para ganar, para garantizar la permanencia, si nos vamos a quedar a las puertas de nuestro objetivo o si perdemos la categoría. La campaña electoral se puede comparar con un último minuto frenético de un partido. Hubo tiempos muertos, intentos de provocar la quinta personal que llevase a alguno de los jugadores al banquillo y tuvieron también su momento los miembros más determinantes del equipo, los revulsivos, para intentar que el marcador sumase los últimos puntos clave. Y jugando en casa, quien más quien menos aprovechó la valentía de los que se sienten arropados por sus seguidores para lucirse. Ahora se termina en breve la angustia de muchos por conocer los resultados propios y los de los rivales para saber en qué lugar de la tabla acabamos la temporada. Hubo quien hizo sus quinielas particulares, medios de comunicación que dan a conocer los resultados que las encuestas encargadas prevén para cada formación política. También algún partido cuenta con una estimación de los votos que va a recibir. ¿Son fiables estos sondeos electorales? La experiencia nos dice que suelen ver la tendencia de los cambios, pero que les cuesta más acertar con las cifras exactas. ¿Qué nos dicen este año? En general, en las ciudades, el Partido Popular de Galicia tiene expectativas para aumentar sus representantes en los ayuntamientos, si bien no está claro que les llegue para tener la mayoría en las cámaras municipales, que una vez actualizadas nombren a la persona que presidirá el gobierno local. En estos casos es probable que el acuerdo necesario para regir el ayuntamiento llegue por la parte del Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialistas de Galicia. Este domingo sonará la bocina que marca el final del partido y sabremos en quién confía cada lugar para que le dé las alegrías en los próximos 4 años. Muchos lo tienen claro, salvo catástrofe, que todo puede ser. Bien, pues la ley electoral prohíbe entonces la publicación de estas encuestas estos últimos 5 días antes de la campaña, pero bueno, los partidos siguen haciendo sus propios sondeos y van de alguna manera modificando o ajustando, digamos, el mensaje a los últimos resultados. Yo creo que está pasando algo así, es decir, los partidos ahora en este momento, el Partido Popular está reaccionando diciendo no hay que quedarse dormido, no hay que fiarse de las encuestas, la gente tiene que ir a votar, que estos resultados que están dando las encuestas optimistas no hagan quedarse a la gente en casa. El Partido Socialista, por su parte, también temeroso de la abstención y de lo que le puede afectar, está incitando sobre todo a estos indecisos a votar. El Bloque Nacionalista Galego también se posiciona con respecto a esta movilización social, de la cual se siente a lo mejor mucho más identificado que el resto de los partidos. ¿Cómo ven ustedes este tema de las encuestas? ¿Los partidos ajustan sus últimos discursos o no? Señora Pontón, ya me decía a su cabeza que no. Unha escéptica das enquisas son ademais carísimas desde o meu punto de vista. Nos estamos facendo unha campaña austera realmente cos medios moi axustados, volcándonos moito no corpo a corpo, e creo que ao final o contacto directo coa xente é o que che dá a mellor enquisa. Eu xa digo aquí que nos non temos enquisas de última hora, que ademais temos unha experiencia de que non acertan demasiado no axuste pequeno. As tendencias vense nas enquisas, pero tamén se ven no contacto directo, e eu son das que suprimiría as enquisas xa non os últimos 5 días, sino que as suprimiría globalmente, porque, como digo, poden servir para ver tendencias. Bueno, como periodista nos mataría, evidentemente. Bueno, creo que os periodistas tedes a habilidade suficiente como para buscar outro tipo de noticias. Bueno, eu, como digo, creo máis no contacto coa xente, e aí é onde tú ves realmente cales son as tendencias, como te reciben, que é o que che din, que é o que opinan, e nos estamos centrando nesta campaña en ese contacto directo, que creo que é moi importante para tamén que se vexa a nosa alternativa, que ten menos ocos mediáticos.
Señora Fraga, esta misma mañana su secretario general, Pachi Vázquez, en un desayuno con los medios, insinuaba, estaba muy contento, muy eufórico, insinuaba que tenían datos recientes que les aseguraban el gobierno en todas las grandes ciudades gallegas. ¿Su partido trabaja con la encuesta interna de última hora? Vamos a ver, sí, no meu partido tradicionalmente fanse enquisas en xeral e en particular durante a campaña. É unha estimación, querer saber por onde van os tiros, querer saber tamén o que incide a campaña ou se chegamos realmente co noso mensaxe á cidadanía, non? Porque moitas veces os partidos políticos plantexamos as cousas dunha forma, pero non sempre é recibida como nós pretendemos trasladala, entón tamén é un xeito de contrastar se está chegando o que nós pretendemos facer chegar. Dende ese punto de vista, eu vexo as enquisas útiles para os propios partidos, para saber en que están fallando, para saber por onde teñen que ir, tamén para saber da abstención. Porque eu, e iso quero que vaya por diante, dende aquí quero animar a votar a todo o mundo. Creo que é fundamental exercer en democracia o dereito ao voto. Temos dereitos, temos obrigas, eu creo que este é un dereito maravilloso, que é darlle voz á cidadanía nos ámbitos locais cada 4 anos, bueno, en todos os ámbitos, excepto nas europeas, que é cada 5, e pareceme que os cidadáns non deben desperdiciar esta oportunidade de manifestar mediante o voto, aparte de mediante movilizacións, como falábamos antes, o seu sentir. A partir de aí, tamén decir que tamén me parece ben que non se fagan públicas, porque realmente eu creo que a un cidadán si non lle é de ninguna utilidade. Realmente eu creo que cada persoa ten que votar polas propostas que fai, pola súa ideoloxía, polo que sea, polo partido que se sinte máis identificado, que pensa que o vai a representar mellor, que pensa que o vai a facer mellor, e non votar polo que pensen, digamos, o resto dos cidadáns. Sería absurdo, non? Sería absurdo porque se votamos ou se temos en conta o que din as enquisas para ver que votamos, realmente non estamos votando o que nós pensamos. Penso que cada persoa ten que facer un exercicio, reflexionar o día de reflexión, ou realmente penso que xa o teñen reflexionado, que van reflexionando ao longo dos 4 anos e decidir o seu voto. Nese sentido, por iso vexo positivo que non se publican, non por nada, pero eu creo que de serlle útiles a alguén e aos partidos políticos, os cidadáns, saben perfectamente a quen teñen que votar, sin necesidade de ver a quen lle queren votar os seus veciños de porta. Bueno, lo veremos el domingo, cómo interfieren todos estos elementos nuevos que han empezado a jugar. En el caso del Partido Popular, en las últimas elecciones autonómicas se equivocaron. Nadie daba por ganador al Partido Popular ni a Núñez Feijóo gobernando. Al menos 6 días antes, al menos 6 días antes. Sí, creo que había una encuesta así interna de última hora, mandándose mensajitos que decía, pero muy poquito tiempo antes, no sé si 24 o 48 horas antes. ¿Usted cree en que las encuestas marcan tendencias, si no es un resultado absolutamente exacto? Yo creo en las encuestas como potencial, es decir, yo soy economista, soy profesor de la Facultad de Económicas, he estudiado mucha sociología, muchas elecciones y considero que potencialmente es un gran instrumento si se hacen bien. Y creo que es de utilidad democrática, es el gran invento de poder deducir lo que opina toda la masa de la sociedad, toda la democracia, todos los ciudadanos sobre las cosas, porque nosotros tenemos un conocimiento limitado. Cada uno, incluso todos los partidos, tratamos a una mitad, es decir, y es un conocimiento, o sea, es un instrumento de potencial de representación democrática. Es un instrumento, pero cada quien lo interpreta como... Como todo, un arma sirve para defender la seguridad y sirve para matar. Sí. Se ha pasado así con toda la ciencia, con todas las cosas. Entonces, yo, sin embargo, considero que las personas, por ejercicio democrático, aprenden y son estratégicas votando, es decir, y ya cada vez no creo que haya muchas personas que voten en función de lo que cree otro. Yo creo que las personas voten en función de ellos y tienen derecho a tener toda la información de lo que dicen todos los demás, porque la gente ya anticipa que las encuestas pueden estar trucadas, pero puede conocer unas y otras, pero también en esta competencia demoscópica también se prestigian más unos organismos y unas encuestas que otras, y los partidos también deberían también dar conocimiento a los otros y además no mintiendo, pero incluso aunque mintieran se pueden detectar, es decir, yo creo que es un componente más, de hecho en otros países se permiten hasta el último minuto. Se permiten hasta el último minuto y no hay jornada de reflexión. Claro, y se permite también pedir el voto, con lo cual yo creo que son cosas más maduras porque
las personas, los ciudadanos, tienen derecho a saberlo todo. Sí. Porque no hay que suponer que dar información necesariamente, y aquí, un pueblo como el nuestro, ¿no? Los gallegos, tan listos, desconfiados, que ven por un lado el amor, por otro el temor y el odio, es decir, que ven subir, bajar, etc. Yo creo que es un elemento positivo. A clave que a información sexa fidedigna, non? E aí é onde entra outro elemento que moitas veces se di que en campaña as enquisas xogan a intentar influir. Pero non engañan, pero nadie engaña a los demás. Sí, pero sí que engañan, porque só unha engañan. persoa que teña un coñecemento moi amplo sobre estadística pode detectar cales son os erros ou o cociñado que teñen as enquisas. E cando se fan esas repartos de estimación de escaños, en certa maneira, pois a veces se quere mobilizar un electorado ou se quere desmoralizar a outro tipo de electorado. Entón, pero unha cosa é querer e outra conseguir. Claro, pero teñen unha intención, non son neutras, eu non creo na neutralidade, creo que todo ten unha intención. Entón, se estiveramos... Pero son útiles. Se estiveramos nun sistema onde, por exemplo, non, pois temos un centro de investigacións sociolóxicas que fora, digamos, quen se encargara de facer este tipo de enquisas, que todo o mundo tivera a mesma información, estaríamos tamén democratizando o acceso a ese coñecimento. Como esas non son as reglas de xogo, pois eu creo que é moito mellor... El CIS precisamente é el que máis falla. Non, porque nas últimas fracasaron casi todas, nas anteriores municipais, creo recordar que fracasaron casi todas tamén. Que iba a participar más del 70% de la población y no llegó al 50%. Eu realmente, nas que se publican, creo poucas, no coñecemento científico creo máis. Bueno, Patricia, vamos con tu última pregunta de esta noche. Para la señora Fraga, pues en relación a este tema de las encuestas, saber si usted cree en la fiabilidad de las mismas y a su vez si cree que tienen ese poder de movilizar o desmovilizar a la gente para que vote a uno u otro partido. Pois eu coincido ca señora Pontón en que basicamente tenden a pretender querer influir a maioría das enquisas que se publican. Creo que efectivamente non todas son o fidedignas que deberán ser, si pretenden influir, pero creo que maioritariamente pois non o consiguen, non? Porque os cidadáns creo, como xa dixen antes, que teñen que ter claro a quen votar sin necesidade de saber a quen pretenden votar os demais, non? Porque a mí pareceríame absurdo eu votar en función de a quen lle voten os demais. Eu creo, sin embargo, que a intención, como decía a señora Pontón tamén, está clara e sempre se pretende influir a través deses e outros medios, non? Muy bien, vamos a verlo ahora mismo, lo que piensa la ciudadanía, la gente de la calle. Pasamos ya, porque nos queda muy poquito tiempo y todavía nos quedan temas interesantes que ver, pasamos a nuestra sección de La Calle Opina. Estos son los testimonios que hemos recogido, esta mañana. Solo quedan 3 días para las elecciones y a estas alturas la gente ya parece tener claro al menos si piensa votar o no. Sí, voy a votar el domingo, sí. Además me parece esencial votar el domingo. Hombre, claro que sí, uno puede ter que votar, claro. Toda a vida, non fallei nunca. Non teño a quen votar, desgraciadamente non teño ningún representante. Sí, debes a votar. Bueno, parece moi importante, pelo menos é unha forma de exercer os meus dereitos, un deles é votar. Es a la hora de elegir un partido cuando entran las dudas. No todos han decidido ya a quién le entregarán su voto. No tengo decidido el voto. No, non está. Non está decidido. Mais ou menos, sí. Por lo menos de que espectro do lado político vai caer, sí. Sí, ya desde mucho, desde hace tiempo ya. Sí, non teño decidido o voto, pero bueno, quero votar. Este ano quero votar. No, me lo estoy planteando aún. Algunos dudan entre varias opciones, otros por el contrario piensan que no hay suficientes opciones entre las que escoger. Para nada, suficientes opciones que al final son todas las mismas, benefician a los mismos, no, en absoluto. Igual hai moitos, pero ningún se representa a poboación como debería. Non hai moitas. Eu creo que máis ou menos son todos iguais. Eu penso que hai suficientes opcións, pero moi poucas verdadeiras. Hai moitas opcións que non valgan a pena votar. Supoño que cada vez haberá máis opcións, pero de momento non hai moitas. Con este panorama, no extraña que iniciativas como Democracia Real ya encuentren más simpatizantes que detractores. Pues yo creo que mucha de la gente joven está pensando como los de Democracia Real. Non é perfecto este sistema. Sempre cando se expresa a población de forma pacífica, está ben. Hai cousas que non comparto, pero si hai cousas que realmente a democracia en España non existe. Hai unha especie de unha imitación. Eu apoio tamén estes grupos. Hai que abrirse ao futuro.
E temos todo o dereito a protestar polo que non estamos si non estamos contentos, protestar. La clase política debería tomar nota porque parece que los ciudadanos ven con buenos ojos este tipo de movimientos. Bueno, esa desconfianza de la que hablaba Pedro, pues ahí está. Nadie ha querido decir por quién iba a votar, vamos, era un secreto absoluto, ¿no? Una primera ronda de valoración sobre... A mí me ha llamado la atención que la gente joven es la que realmente no parece tener las cosas muy claras, ¿no? Bueno, eu creo que eso é algo que sabemos non por as enquisas, sino porque só fai falta falar coa xente nova. Efectivamente. Eu quero decir que frente a esa visión particularmente que levo feito xa bastante campaña, non son estes 15 días, sino con anterioridade, tamén vexo moita xente nova implicada en listas electorais, e en concreto no BNG temos un nivel de número de cabezas de listas, de xente que vai ademais en postos que vai a sair de xente nova, que tamén demostra como hai moitas persoas novas que queren participar. Eu insisto na idea de antes, creo que é importante que todo o mundo se exprese nestas eleccións e sobre todo a xente nova, porque cada voto que un non emite é unha opinión, é unha decisión que toman os demais por ele. En todo caso, non me extraña que haxa certo grado de desafección coa política, porque tamén, como digo, as alternativas e as políticas diferentes en moitas ocasións tampouco se quere que se vexan nos medios de comunicación, non? E volvo a como neste país houbo unha forza como é o nacionalismo que estuvo e que leva 2 anos protestando e contra medidas regresivas a nivel de dereitos laborais e sociais, e eu non vexo que esa voz e que esa protesta teña o mesmo eco que outras, non? Espero que nestas eleccións pois todo o mundo se exprese e que teñamos un día con moita participación. Señor Arias, su opinión sobre esta mini encuesta, evidentemente no científica, pero que refleja un poco el sentir de la calle, ¿no? Sí, es que son muy positivas también, ¿no? Ves a la gente. Sí, cuando menos la gran mayoría va a ir a votar, eso es importante. Va a influirte, ¿no? Ves también cómo están pensando otros, pero luego uno piensa, ¿no? Yo creo que va a haber bastante participación. Estadísticamente, desde los años 90 ha crecido mucho la participación, 75, 60, cada vez hay más participación para cada tipo de elección. Es decir, yo no creo que se vaya a romper esto ahora, yo creo que va a ir jugando la gente. Y que cuando tiene oportunidad de hablar, también quiere hacer una queja. A mí me parece que es normal y esperable que en esta crisis económica y este caos de gobernabilidad, sería anormal que la gente, que mucha gente, no tuviera. Yo creo que hay gente que también va a hacer un voto para salir de la crisis, que es un voto protesta, es un voto de alternativa. Nosotros pretendemos aspirar a esto. Sabemos también que nadie vota para un ideal, que nadie encuentra su ideal. Ninguno votamos a un ideal porque son unas opciones reducidas y no podemos compartimentalizar. Es decir, la opción de este, de otro, como si fuera un supermercado, tenemos un problema de indivisibilidad. Eso lo sabemos, ¿no? Incluso los que hemos partido de la socioeconomía del voto, ¿no? Es decir, sabemos que esto es así, pero también la gente sabe, y por experiencia, de que es muy difícil poner de acuerdo todo el mundo y ajustar una política para todos, pero nosotros por eso creemos que sí en conjunto nos van a ver como alternativa solvente. Y sí pienso que va a haber bastante participación a la hora de la verdad, incluso, es decir, que no va a haber esa conducción, ese castigo. No vamos a tener nosotros ese castigo porque creo que no nos asocian con la culpabilidad radical de lo que está pasando. Bueno, pues lo veremos el domingo. Les emplazo a que el próximo jueves, evidentemente, haremos el análisis de lo que acontezca. Señora Fraga, le dejo la palabra para terminar con esta última valoración sobre la campaña. Pois coincido co que entendo que dixeron, quero dicir, non me pilla de sorpresa, a min tampouco, porque en xeral falo ca xente, pero en particular estes días falamos moito máis porque andamos a pé de rúa. Sei o que maioritariamente pensa a xente nova tamén sin necesidade de enquisas. É certo que hai un desencanto maioritario ca política, xo comentamos antes falando do fenómeno que estamos vivindo ahora, da democracia real xa, pero a pesar de todo eso, eu insistiría e animaríaos en primeiro lugar, de verdade, a que voten, a que exerzan o dereito ao voto, e despois que o exerzan libremente en conciencia, que non o fagan por facerse, non, que é algo bonito. Eu acórdome a primeira vez que votei, para min era algo importante, estaba desexando votar, e ao mellor non me encantaba naquel momento
ningún dos representantes que había no nivel no que estaba votando, aínda que algún me gustaba, obviamente, porque a tendencia política xa tiña a primeira vez que votei, pero animos tamén, e senón, a que un xeito de cambiar as cousas é tamén a participación en política. Coincido tamén con Ana en que hai moita xente nova participando en política, tamén no Partido Socialista. Está bien, está muy bien esa visión romántica de la política, ¿no? Que a veces falta. Bueno, nos hemos dedicado monográficamente esta noche al debate sobre las municipales del próximo domingo, pero fuera de Galicia, evidentemente, suceden muchas otras cosas de interés. Hemos elegido 3 titulares para que ustedes puedan valorarlo. Marcos, ¿nos adelantas el primero? Pues sí, vamos a comenzar, vamos a tratar 3 temas que afectan esta semana directamente a la política europea y el primero de ellos, y el que más revuelo mediático ha causado estos días, es la detención del que ya es exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, que como saben ha sido acusado de un delito de abusos sexuales a una camarera en un hotel neoyorquino. Finalmente ha cedido a las presiones, ha dimitido y, según él, para proteger una institución que ama y para centrarse en la defensa de su inocencia, según él. Pero bueno, más allá ahora del debate sucesorio que ya ha comenzado, han comenzado también a surgir algunas cuestiones como si se ha tratado bien el asunto. Concretamente, hay quien critica cómo ha llevado el tema a la justicia norteamericana, hay quien ve un tratamiento ejemplar para un presunto maltratador, pero otros quieren ver alguna especie de linchamiento mediático para un posible futuro candidato a las elecciones francesas. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, eu creo que se alguén comete un delito desa gravidade, todo o peso da lei debe caer sobre él. Non pareceme, ademais, que mesmo sorprende, non, que con esas acusacións e estando detidos houbera certa precaución, non, a hora de exixirlle a súa dimisión. Eu entendo que hai que defender que todo o mundo ten dereito á presunción de inocencia, pero cando pasan cousas deste tipo, pois tamén me parece que se debe de actuar con contundencia. Eu, en todo caso, o que me sorprende é que a alternativa a Sarkozy poda ser o presidente do Fondo Monetario Internacional, porque representa a mesma política. Se ese é o futuro da esquerda en Francia, mal vai a esquerda en Francia. Señor Arias. Yo creo que es muy americano. Lo que ha ocurrido ha sido muy americano, ¿no? Porque no sé si... ¿Quiere decir que en España no se hubiese producido el mismo proceso? Probablemente no. Yo creo que Europa, tendríamos que ir avanzando a ese modelo. O sea, están muy separados los poderes en Estados Unidos. El Poder Judicial está muy separado, también se eligen de otra manera. La Fiscalía no depende del gobierno. Pero se lo han hecho a Madoff, a este rico, a súper rico, ¿no? Se lo hicieron a Madoff, ¿no? Con la crisis. Se lo han hecho también a Enron, a los de Enron, a una gran multinacional, les hicieron así también. Ha sido un país donde han hecho dimitir a un presidente, las cámaras, como fue el caso de Nixon. Estados Unidos es un país que tiene esa fuerza de la libertad, es decir, esa fuerza, por lo tanto, la democracia, de la separación de poderes. Y a mí me parece que tampoco no ha sido humillante, simplemente tiene algo ejemplificador, una persona que además es una inmigrante, que es negra, con sus cosas, una madre, una persona débil, y que de todas maneras tampoco no se lo ha humillado, simplemente se le ha presentado cargos, etcétera, etcétera. Se la ha escuchado, han encontrado contradicciones, etcétera, etcétera, y se han hecho las pruebas. A mí me parece, ejemplar. Señora Fraga, usted me imagino que además como portavoz de Igualdad y de Juventud en la Cámara... señora Pontón. Sí, pero de todas maneras, ¿usted cree en la posibilidad de una conspiración? Vamos a ver, non me chega a min aos coñecementos a ese nivel para saber o que poden facer por aí as grandes economías ou os grandes intereses mundiais, non? No, el presidente de la República, digamos, Sarkozy... Sí, xa o sei. Eu simplemente iso é opinable, claro está. Ahora ben, eu simplemente quero, con respecto a este tema, decir a miña opinión personal, xa máis que de partido, non? Ainda que aquí estou representando ao meu grupo. En primeiro lugar, que sí, que deberían manexar con un pouco máis de tacto, a propósito do que te comentabas, o tema da presunción de inocencia. Dito isto, e dito tamén, se sería necesario que o exhibiran como exhibiron nos medios de comunicación e do xeito que o exhibiron, pois ao mellor iso non. É dicir, o que é necesario é que, o que para min é fundamental, é que caia todo o peso da xustiza sobre este señor se finalmente se demostra que é culpable, non? Iso é para min un imprescindible, que se condene o delito, que por ser quen é ou quen era non quede impune, e a partir de aí que non se produzcan este tipo de situacións. Eu creo
que o que deberían de facer non os medios de comunicación, senón a cidadanía xeral, e iso sí sería fundamental e importante, é que cando sepan ou coñezan de algún tipo de comportamento destas características, o fagan saber ás autoridades competentes. A partir de aí, o máis ou menos sensacionalismo que se lle dé unha noticia a muller que presuntamente sufriu esta agresión, sufriuna e non hai volta atrás, e o único que queda é que a xustiza pois castigue o delito no caso de que se teña producido. O sensacionalismo, pois, e as coyunturas que poidamos facer aquí de conspiración internacional, pois, se se proba que efectivamente se cometeu ese delito, pois... Marcos, vamos con el segundo titular. Pues nuestro segundo tema se relaciona bastante con el primero, porque casos como este ponen de evidencia la falta que tenemos de una política común europea en casos como el maltrato, abusos sexuales. Se trata de un debate que ya ha llegado a las instituciones. De hecho, este lunes la Comisión Europea se planteó una propuesta de ley que pretendía que las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de maltrato pudieran extender su protección cuando saliesen de su país de origen cara a otro país de la Unión Europea. Pues bien, esta propuesta, que en principio parecía muy positiva, tiene un par de puntos negros que no han gustado nada tanto a algunos estados como a algunas asociaciones de víctimas. Por ejemplo, la propia víctima en estos casos sería la que se debería encargar del papeleo, la que debería hablar con los jueces, la que debería hablar con los diplomáticos para poder extender esta protección. Eso no ha gustado, pero lo que peor ha sentado ha sido que las instituciones, según esta ley, estarían obligadas a avisar al agresor de a qué país se ha desplazado su víctima. Es algo que las asociaciones de víctimas no comprenden porque es necesario, pero que de momento en esta ley que han dejado abierta, está planteado. ¿A ustedes qué les parece? ¿Hace falta una ley común y en todo caso vamos por el buen camino? Este tema, despois do que pasou neste país, que eu creo que un asesinato que nos conmocionou a todos e todas de unha rapaza tan nova, o que nos pon de manifesto é que para loitar contra a violencia de xénero pois é necesario que haxa máis medios, máis recursos. Creo que estamos falando de unha cuestión moi concreta, que non sea que número de mulleres lle pode afectar, en todo caso, todo aquilo que mellore a seguridade non sempre o apoiaremos. Creo que non ten lógica avisar ao agresor de que unha muller que sufriu violencia de xénero se traslada de país. Creo que iso rompe co principio de protección, é como comunicarlle cal é o seu novo enderezo. Pareceme que non ten lógica. Eu, en todo caso, si aproveito para decir que me parece que ou se radica o machismo ou se radican todo o que é a base que sustenta a violencia de xénero, ou todo nos pon de manifesto como non se dá acabado con ela, e sobre todo eu quero facer un chamamento a que a crise non pode supoñer un recorte dos medios e dos servizos e das accións para loitar contra a violencia de xénero, porque hoxe coñecemos un caso que nos revolve a todos un pouco as entrañas, ou coñecimos un caso que nos revolveu a todos as entrañas porque hai un asasinato, pero hai miles de mulleres que sufren en silencio todos os días a violencia de xénero. Eu creo que contra iso as institucións teñen que volcarse, e eu vexo como a crise está provocando que os recursos se reduzan. Creo que ten que haber sensibilidade. Sí, coincido basicamente con todo o que dixe a señora Pontón. Esta era unha iniciativa moi positiva, no seu día impulsou o Goberno de España cando estivo á frente da presidencia europea, pero impulsou-na noutros términos. Agora, finalmente, aprobouse nestes términos que recollen algunhas cuestións que, desde o noso punto de vista, son bastante absurdas e ilóxicas. Creo que todavía non está aprobada, non? Non, agora vai a pasar, está aprobada pola Comisión, agora ten que pasar a parte polo Europarlamento, etc. E nós esperamos que agora no debate parlamentario, si se lle dé unha volta, porque non tería ningún sentido, efectivamente, se o que se pretende é protexer a muller que sufriu violencia de xénero cando sal do seu país de orixe, que se lle avise ao potencial agresor de onde está. Home, quero dicir, máis que nada é absurdo, non? En España, se a muller cambia de domicilio, pode, non se lle comunica ao agresor, lóxicamente, os datos do seu novo domicilio, é que iso é unha cuestión xa de sentido común, non? E, ademais, no caso tamén
de que se faga e se aprobe este euroorden, eu creo que efectivamente que se ten que facilitar as cousas á muller, e como estaba plantexado inicialmente, que sexan as autoridades a que se poñan en contacto as dun país cas do outro para comunicar, que non sexa a propia muller a que, según se recolle actualmente neste euroorden, teña que ser a que realice todo o papeleo, teña que ser a que traduzca o certificado de víctima, teña que ser a que se poña en contacto no novo país. Home, digamos que xa bastante ten con ter sufrido violencia de xénero, se isto que pretende axudar a muller que ten sufrido violencia de xénero e non poñerlle máis trabas, pois debe facilitarse de outro xeito, non? Señora Arias, esto es un ejemplo de que a veces el Parlamento Europeo o los grupos parlamentarios funcionan un poco de manera extraña, ¿no? Con buenas intenciones, pero con resultados un poco incongruentes, ¿no? Sí, y hay mucho fondo de burocracia que no funciona bien, hay mucho fondo de nacionalismo, y yo que no me tocan mis soberanías. Nosotros somos partidarios de extender los derechos y las obligaciones de forma comunitaria, siempre coger lo mejor. Es decir, cuando se hizo la moneda única, algunos decían, perdemos las monedas nacionales, desnacionalizamos nuestra seña de identidad. No, ha sido un avance extraordinario, ¿no? Es decir, muchas otras cosas. Somos partidarios de hacer un espacio común europeo de derechos y deberes, también de extender muchas otras cosas económicas. Creo que, es decir, todo ese tipo de avances, es decir, benefician a las personas. Además, yo creo que sería positivo porque daría, es decir, ese tipo de... Aunque, claro, hay siempre dos facetas. Esta es la que podemos hacer, política, jurídicamente. Luego hay otra que es el tema de los valores. Es decir, el tema de los valores, si se tienen valores, ¿por qué hay...? Es decir, a veces uno se plantea cómo es posible que alguien maltrate a quien ama, o quien ha amado, o a la madre de sus hijos. Es decir, no hemos aprendido nada desde Sócrates, 2000 años sin progreso moral, ¿no? Es decir, la gente no se conoce a sí misma, es decir, no hacemos otros, es decir, bueno, pues desde los mensajes. Europa que tiene los principios cristianos y nos encontramos estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, estas tareas de prevención que implica el respeto radical a los demás, desde Kant, hazle a otro lo que quieras que te hagan a ti, respeta, es decir, que son los elementos fundacionales de la creación de Europa, de la idea de Europa, de los fundadores, y que sin embargo no tengamos todas estas coherencias, yo creo que sí está indicando una clase de, tampoco voy a decir del sistema, pero sí elementos que hay que superar. Último titular, Marcos. Bueno, pues para finalizar nos toca analizar las polémicas declaraciones de la canciller alemana Angela Merkel, que consideró injusto literalmente seguir siendo solidario con países como Grecia, Portugal o España cuando nuestros trabajadores, según ella, se jubilan antes, tienen más vacaciones y no se esfuerzan tanto como los alemanes. Es unas declaraciones que han sentado muchísimo malestar en España, más que nada porque se basan en datos inexactos. Nuestros trabajadores de momento se jubilan a la misma edad que los alemanes, a los 65, y de hecho ambos países están inmersos en el mismo proceso para pasar a los 67 años. En vacaciones hay una ligera diferencia, pero muy pequeña. Aquí tenemos derecho a un mínimo de 22 días al año, allí tienen derecho a 20, aunque la verdad es que la media está por encima de la española. En todo caso, desde el gobierno dicen que respetan este deseo de convergencia aquí en España, pero que tampoco entienden que solo porque compartamos la misma moneda no tenemos por qué tender a la homogeneización económica total. ¿A ustedes qué les parece? No sé, señor Arias, usted estaba embalado con, con el asunto europeo. Sí, es que hay dos facetas. Es decir, después, los alemanes dicen, ¿quién está pagando los rescates? ¿Quién está financiando los rescates? Fundamentalmente Alemania. ¿Quién ha pagado el grueso de los fondos europeos de solidaridad? ¿Cuántas autopistas se han hecho España con fondos? Pero eso se trataba la Unión Europea, fondos alemanes. Que se beneficia o mercado alemán moitísimo da creación da Unión Europea. No, más directamente nos hemos beneficiado los receptores de la inversión. Es decir, nosotros cuando decimos a Madrid, financienos ustedes la ampliación del puente de Rande, ¿quién nos beneficiamos más? Luego ellos también pueden pasar. Que os cartos en Madrid tamén se recaudan aquí. No, pero los de Alemania no. Y los de Madrid una parte. Pero Alemania abriu moito o seu mercado e as súas exportacións. Nuestro saldo fiscal es negativo y el saldo de Galicia. Nosotros los gallegos debemos a la solidaridad de los españoles el equilibrio de nuestra seguridad social. Hay que decirlo. Es decir, España nos interesa económicamente. A Galicia, a España nos interesa, a Alemania, a la Unión Europea, a Francia y otros, que son donadores netos de recursos. Es verdad que luego vienen. Cuando se hacen, pero ¿qué errores comete aquí la canciller alemana? Plantea esto como una imposición ahora más que como una reconsideración estructural, porque tendría que decir, un momento, ¿es viable esto de que estemos dejando autonomías, de que se pida solidaridad a los que tenemos más, de que se deje libertad de capitales para entrar y después ocurre que algunos, por ejemplo, es que los griegos han llegado hasta
a falsear las contabilidades. Los portugueses han cometido unos errores de gestión impresionantes. Aquí en España hemos estado negando la crisis y utilizando todos esos fondos, etcétera, ¿no? Y entonces la cuestión es decir, es que hay que prevenir, no ahora decir así igual en las pautas sociales, pero también hay que decir, y si usted, por ejemplo, quiere jubilaciones a menores o más vacaciones, sepa que va a tener menos ingresos per cápita y no le vamos a pagar la diferencial de bienestar, no pida esa solidaridad. Y entonces debería funcionar el Parlamento Europeo, que es lo que no está funcionando en toda su entidad y esta reconsideración, que es muy compleja. Y ahora, planteado esto así en la crisis, es... Planteado así sienta mal, desde luego, no sienta muy bien. Por lo menos da la impresión de que es un pouco unha torpeza política, cuando menos, non? Sí, eu creo que, vamos a ver, ou se cree na Unión Europea ou non se cree na Unión Europea. Alemania, efectivamente, desde o meu punto de vista, a súa canciller Angela Merkel non pode estar xogando a Europa sí ou Europa non, dependendo de se estamos falando para entendernos de vacas flacas ou vacas gordas. A situación é a que é, efectivamente, Alemania contribuye a rescatar dun xeito importante aos países que o precisan, pero tamén se beneficiou da existencia da Unión Europea, iso en primeiro lugar. En segundo lugar, aparte de que as afirmacións da señora canciller non parten da verdade, ti mesmo acabas de expoñer, é certo, eses datos non son reais, e para acabar, eu creo que, ao mellor, no que sí deberíamos traballar en España, porque neso, ao mellor, si nos leva a ventaxa a Alemania, pois é nunha mellora da productividade. Sí, pero nunha mellora da productividade non quer dicir que se traballe nin máis horas, nin que a xente traballe, pois non sei, cada vez máis anos. Eu creo que debe de pasar a invertir en I más D máis I para que tecnolóxicamente as nosas empresas estén mellor, que se debe invertir en formación e que se debe invertir en optimización da xornada e non en ampliála, porque ao fin e ao cabo tamén que se resiste desa ampliación da xornada, e xa que como portavoz de igualdade, permítame que yo diga, soen a ser as familias e máis, nomeadamente as mulleres, porque soen ser as que asuman a dobre carga, a de fora e a de dentro. Entonces, eu penso que unha maior carga de traballo que non pasa por aí o aumento da productividade de España, senón por unha optimización. Moi ben, le dejo que termine con la última valoración. A min pareceme un escándalo, non? En todo caso, podíamos pedir tamén que igualáramos os salarios con Alemania, non? Creo que é moi idílica a visión que nos presenta aquí o Partido Popular desta Europa, que ahora parece que coincide co modelo económico de Angela Merkel, non? E toda esta teoría que nos decía antes, non? De que este é un problema de un goberno concreto, se desmonta e cae por sí sola. Eu o que me parece lamentable que neste momento estamos vendo como descaradamente como o que nos dixemos sempre, que esta non é unha Europa social, que esta é unha Europa económica, onde o que priman son intereses de mercado e o que hai, onde non todos os países pintan o mismo na Unión Europea, e neste momento Francia e Alemanha están marcando o ritmo non pensando na sociedade e no pobo, sino nos seus intereses económicos. Os fondos estruturais que recibiu Galiza os recibiu en base a que tuvo sacrificios da súa economía, e calquera que vaya a ver a normativa dos fondos europeos verá como son compensacións polos recortes na capacidade productiva. Eu prefería un país sin fondos europeos e que se nos permitira seguir producindo e non con cuotas inxustas que nos están levando á ruína. Desde logo creo que isto non é modelo para sair da crise e que particularmente Galiza perdeu moito tal y como foi o proceso de integración europea. Bueno, señores, no tenemos mucho más tiempo. Seguiremos hablando de Europa. Este ha sido la segunda vez que hablamos de Europa. Seguiremos haciéndolo porque evidentemente, aunque querámoslo o no, estamos determinados por ella y por el devenir de la Unión. Señor Arias, le agradezco mucho su participación, sus ideas, sus reflexiones. Señora Pontón, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Señora Fraga, pues encantada de tenerla aquí. Les deseo a todos suerte en estas elecciones del domingo, sobre todo que todo el mundo ejerza su derecho a votar. Marcos, muchas gracias también por estar con nosotros, y a todos ustedes pues les deseamos una feliz noche. Yo les espero el próximo jueves a las 10.